Dosis de ciencia. Hoy, niebla mortal. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez. Profe, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Joana. Contento de estar aquí, como siempre, en otra dosis. Pues con ese título muy trágico, como que uno no espera nada bueno. Ojalá le dé la vuelta, cuénteme. Lamentablemente no. Lamentablemente, para poder hablar de lo que quería hablar hoy, es imposible quitarle la parte trágica, porque efectivamente fue una tragedia. Se menciona que fue la tragedia más grande de la aviación hasta el momento. Ojalá quede así en la historia, que no sea superada. Pero, digamos, el contexto, todos los detalles que hubo alrededor de esta tragedia, sí vale la pena comentarlos. Y es algo que sucedió el 27 de marzo de 1977. Todavía yo no estaba en planes, profe Mario. Me imaginaba. Entonces, algo en lo que la niebla tuvo mucho que ver, pero no fue el único factor. Si uno analiza el accidente trágico, como digo, fue muy, muy importante, y analiza todo lo que sucedió o la cadena de acontecimientos que llevan al accidente, te hace pensar que probablemente pasa eso en todos los accidentes, que no se dan por una sola razón, sino que uno dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado si? Uh-huh. Y ahí empieza a encontrar que es como una cosa que se va encadenando, ¿no? Una serie de desafortunadas coincidencias que te pueden llevar, bueno, tal vez también las cosas buenas pasan igual, ¿no? Exacto, veces, sí. Y que llevaron a que ese tuviera que ser el resultado, que no había escapatoria. A que pasen cosas bonitas por alguna coincidencia, uh-huh, o que pasen cosas feas también por otras coincidencias. No sé si te recuerdas, sé que no estabas, pero sí te quedó la información, porque fue el choque de dos jumbos. Dos jumbos chocaron entre sí. Estamos hablando de lo que por muchos años fueron, y no hace mucho, los aviones más grandes de pasajeros, los que llevan más carga, más pasajeros. Los más. Entonces, que un jumbo le pase algo es muy malo, pero que les pase a dos jumbos entre sí es muy malo, porque ahí estás garantizando, entre comillas, que la tragedia va a ser grande, y eso es lo que sucedió. La verdad no. Fue el choque de dos jumbos, y se dio en el aeropuerto que se llama Los Rodeos de la isla de Tenerife. ¿Y qué hacían esos jumbos? Entonces ahí donde empieza, te tengo que contar todos los entretelones y por qué chocan, porque mira que nunca más sucedió esto, y chocan en la pista. O sea, una isla. De una isla, sí. Bueno, esa da lo mismo, digamos, uh-huh, porque sí. Pero digamos que no es común que haya un choque de dos aviones en el suelo, en la pista. Uh-huh. Porque se supone que, es donde más controlado está. En el aire uno no sabe, no se ven. También ha habido choques en el aire, nunca de dos jumbos. Pero en este caso en particular fue una enorme cadena de situaciones que se fueron dando. En primer lugar, ninguno de esos jumbos tenía que estar en ese aeropuerto. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿por qué estaban en ese aeropuerto? Porque, entonces ahora tengo que hablar un poco de la parte geográfica. Tenerife es una de las 7 islas Canarias que pertenecen a España, pero están muy lejos de la península ibérica. Están al frente de Marruecos, del frente de África, muy cerquita de África. Y son 7 islas. Están divididas en 2 provincias, y hay una isla importante, capital de una de las provincias, y otra isla importante, grande, capital de la otra provincia. Las otras islas son más pequeñitas. Está Tenerife, por un lado, y al frente, literalmente al frente, está Gran Canaria. Digo literalmente porque si tú te paras
en Tenerife, en cierta posición, a cierta altura, puedes ver de noche, por ejemplo, las lucecitas de la isla de Gran Canaria, que está al frente. Voy a tener que ir a hacer la prueba. Por si no me crees, exacto. Entonces, estos jumbos, en realidad, y bueno, son las Islas Canarias, son un destino turístico muy importante europeo. Entonces, no es solo de españoles, sino hay una movida de turistas, especialmente ingleses, alemanes, inclusive hay barrios y tienen viviendas allá. Bueno, son otros detalles secundarios, pero hay una constante movimiento de aviones. Estos dos jumbos llevaban, uno era de Pan Am, el otro de KLM, de holandés. El de KLM, bueno, ambos tenían que ir a Gran Canaria. A Gran Canaria es la isla del frente. El Pan Am venía de Nueva York a Gran Canaria. Y el de KLM salía también de Gran Canaria y se regresaba a Holanda. Lo que sucedió ese día, ese fatídico día, es que hubo un problema de violencia, un movimiento independentista. Ponen unas bombas en Gran Canaria y hay una amenaza de bomba en el aeropuerto. Entonces inmediatamente cierran el aeropuerto y desvían los vuelos al aeropuerto más cercano, y el más cercano es el que estaba al frente, el que te hago referencia, que se llama Los Rodeos, que se encuentra en Tenerife, en un municipio que se llama La Laguna. Está a una cierta altura, no está sobre el mar, no está a nivel del mar, sino que dentro de la isla de Tenerife hay que subir un poquitito, y allá arriba hay una zona plana, y ahí están los Rodeos. Ese aeropuerto, o esa zona, y sobre todo donde está el aeropuerto, se caracteriza porque tiene muy malas condiciones climáticas. O sea, la presencia de la niebla es muy común. Inclusive los lugareños dicen como una leyenda, así como en broma, de que cuando le pidieron a alguien que hiciera el estudio dónde hacer el aeropuerto, él marcó esa zona con una X, como diciendo, ahí no lo hagan porque ahí hay niebla. En cualquier otro lugar. Sí, pero no ahí, y efectivamente ahí se hizo. Y entonces es muy común la presencia de niebla. Es un aeropuerto pequeño, relativamente pequeño, y tiene una pista de aterrizaje y lo que se llama, alguna vez lo hemos conversado acá, la calle de rodadura, o de la calle auxiliar que va al costadito, y donde salen y acceden a la pista los aviones. Bueno, aquel día pasa todo esto, se desvían todos los vuelos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Congestionan el aeropuerto de Los Rodeos. Entonces, de golpe, en el aeropuerto de Los Rodeos estaba lleno de aviones y no había siquiera dónde ponerlos, o sea, parados por todas partes, y eran aviones enormes como este. Uh-huh. Entonces ya empiezan ahí estas coincidencias, estos sucesos. Segundo suceso, el avión de KLM iba a Gran Canaria, y de Gran Canaria iba a volver a Europa, al continente. Entonces el piloto, que era un piloto muy experimentado, muchas horas de vuelo, para ir ganando tiempo, porque además ellos van corriendo con el tiempo, para no perder mucho tiempo, decide en Los Rodeos cargar todo el combustible que necesita, pero para irse hasta el continente. O sea, llena el avión de combustible, porque si no, para ir al frente, no necesita tanto combustible. Pero para ir ganando tiempo decide tanquear, digamos. Eso implica que demora mucho tanqueando, además de que se llena de combustible. Y al demorar, como donde estaba parado, no deja pasar los otros aviones. Todos los otros aviones tienen que esperar, a pesar que podían despegar. Están represados. Entonces ya empiezan los problemas. Eso es el segundo problema. Una vez que tanquea, logran despejar, porque estaban estaban muy, muy llenos de aviones por todas partes, tienen que despegar el de KLM y el de Pan Am. Entonces, primero sale el de KLM. Vamos a tratar de describir esto lo más claro posible radialmente. Normalmente cuando vamos a un aeropuerto vemos que los aviones, en la mayoría de los aeropuertos, salvo que sea muy muy pequeñito, los aviones siempre van rodando, digamos transitando por una calle paralela a la pista, y llegamos a la punta, a un extremo, y ingresa a la pista y despega.
salvo que sean aeropuertos muy muy pequeñitos que no tienen más que una pista, y en ese caso sabemos que el avión va por la pista, llega a un extremo y hace el giro, ¿cierto? Para poder hacer el despegue. El despegue. Acá no hacía falta que fuera por la pista. Pero la idea es que no vaya ningún avión transite por la pista, salvo cuando está aterrizando o despegando. Pero como había tantos aviones, habían bloqueado muchas entradas de estas que van a la pista. Entonces le dicen al de KLM, en la torre de control, que se dirija por la pista hasta el fondo y haga backtrack, que es el giro es en 180 grados, para despegar. Entonces el avión obedece, el jumbo va hasta allá porque no pueden ir por estas otras. Y como las otras estaban bloqueadas, estas entradas, que tenía 4, mientras tanto, y el operador nunca estaba acostumbrado, los operadores, a tener tantos aviones tan grandes en ese aeropuerto. Al de Panam le dicen que también que vaya por la pista, pero porque va a ser el siguiente en despegar, pero que al llegar a la salida número 3 se salga de la pista. O sea, el operador los iba acomodando, que vaya por la pista para que no le estorbara al otro. Claro, que cuando llegue a la salida 3 que se salga, y después le iba a dar la orden al otro para que saliera. Resulta que siguen las malas coincidencias. Hay niebla. Esto es todo por radio. La niebla mortal. La niebla mortal. Los de torre de control no los pueden ver a dónde están los aviones. Es todo por radio, por lo que dicen. ¿Y aparaticos? ¿O no? ¿O no, el aeropuerto no tenía muchas tecnología. Tenía muchas cosas dañadas. Cuando ahora vamos en el de Panam. El de Panam va haciendo caso, va muy despacito, el de Panam, buscando, y sabe que tiene que salir en la tercera salida. Pero no las ve bien, o además el jumbo es muy grande para moverlo, porque depende del ángulo que tenga la salida, que tan fácil es para que doble el avión. Entonces ellos, cuando van transitando, se pasan de largo de la número 3, donde les dijeron que se saliera. Entonces cuando avisan, el operador le dice, bueno, no, entonces sálgase en la 4, la que sigue. Póngale reversa. No, tenía que seguir, no tiene reversa. Así que tenían que salir por la 4. La 4 era la opción. La 4 era la opción. Entonces él iba despacito, le habían dicho la 3, no salió en la 3, le digo, bueno, sálgase en la 4. Y esa era entonces imagínate, tienes un avión que viene por la pista, buscando la salida número 4 para despejar la pista, y otro avión que está en la punta de la pista, en sentido contrario, esperando para despegar, porque ya había llegado al final y dio la vuelta. Entonces, el de Panam intenta salir, va despacito para salir. Y el de KLM, que tenía apuro, que el piloto, que era muy experimentado, todo eso, acá empiezan una cadena de confusiones en las palabras que se dicen en inglés, en las comunicaciones con la torre, que no los puede ver a ellos. Y entonces ahí viene todo otro tema, que lo hablaremos en otra dosis. Usted lo ha dicho. Que es el vocabulario, el lenguaje con el que se deben manejar en todo el mundo las comunicaciones entre la torre de control y los pilotos. Normalmente, bueno, ya ahora lo sabemos, no es una charla así como la nuestra, amena, diálogo, sino que tienen que usar un lenguaje que ya está establecido y siempre se repite, es decir, la torre les da una indicación y el piloto o el copiloto tiene que repetir lo que acaban de decirle. Siempre se confirma para ver si entendió bien. Siempre se debe repetir. En ese momento el operador le indica al de KLM cuando despegue, cuál es qué camino tiene que seguir, con un código y todo, porque él se iba para Gran Canaria. Entonces básicamente le dice que que en el despegue doble a la derecha y bueno, le da una serie de indicaciones. El de KLM entiende con esa forma de que le dicen las cosas, que como despegue, que despegue. Entonces enciende motores, acelera los motores sin ver nada, porque todo es niebla. Uh-huh. Y para él asume de que le han dicho que despegue. Y no hizo la confirmación, ¿o sí? O sea, repiten, pero la instrucción que le dan no era de despegue, porque en realidad
Actualmente la instrucción es mucho más simple, porque le dicen clear for takeoff, o sea, está, digamos, limpio para el despegue, ya, eso es todo, y que eso quiere decir despegue, y él repite, clear for takeoff, pero en esa época no usaban estos términos, entonces dialogaban mucho en inglés, pero le habían dado la instrucción de que cuando despegue haga tal y tal cosa, entonces él dijo, cuando despego hago tal y tal cosa. Le estaban adelantando cómo tenía que hacer lo que la seguía ruta. después. Exacto. Y, pero no le dijo que despegue. Y el operador a su vez, abrumado con la torre de control, con todos los aviones organizando uno que ve, sin verlos, o sea, hay que poner toda esa situación, parece de película de catástrofe, y efectivamente así lo fue, y tiene que hablar con todos a la vez. Y escucharse, y se superponen las transmisiones en inglés. Entonces en algún momento el piloto ya, el que estaba con apuro, acelera el de KLM y empieza a acelerar, y escuchan la voz del operador que le dijo, bueno, que espere que ya le aviso cuando van a despegar, y él ya estaba despegando. Fueron, creo que solamente tuvieron unos 8 o 9 segundos donde efectivamente los que van despegando empiezan a dudar, pero entonces no salió el Pan Am de la pista, y los de Pan Am ven que se viene un jumbo encima de ellos. Entonces esos fueron 8, 9 segundos terribles donde acelera. Eternos. El de Pan Am se da cuenta, acelera para sacar el avión rápido de la pista, pero imagínate, un jumbo, un avión gigante, lleva mucha inercia, y los de KLM se dan cuenta también, entonces intentan despegar para no chocarlo, y no sucede, digamos, no fue posible, porque por estar tan lleno de combustible le faltaron creo que 7 metros que si hubiera estado más liviano. Entonces ahí están todas esas coincidencias. Él no necesitaba todo ese combustible, pero sí iba muy pesado. Despega, y cuando las ruedas y los motores del KLM chocan con la parte de arriba del de Pan Am, entonces hubo una cantidad de muertos muy muy grande, porque el de KLM entonces despega y se cae más allá y se incendia, y el de Pan Am, que también se choca, también se incendia. Se salvaron algunos pasajeros del de Pan Am, especialmente los que iban adelante, por la forma en que se dio el choque. Pero fue una cosa, y que inclusive cuando fue el choque no los veían. O sea, todo esto fue dentro de la niebla. O sea, se escuchó el ruido, mandaban bomberos. Entonces eso fue una situación... Como a ciegas todo. A ciegas. Fue una situación tremenda. Y mucho estuvo, digamos, o el último momento donde se podrían haber resuelto todo era con el tema de las comunicaciones. Porque... el piloto de KLM le contesta en un momento a la torre, usa la frase "We are now at takeoff", que no se entiende qué quiere decir, porque es como traducido sería, bueno, estamos ahora en el despegue, pero entonces no sabes qué quiere decir, qué quiere decir, estás despegando. O sea, no se puede usar esa frase porque es confusa. Y el controlador en algún momento de la conversación usa el OK, que también es OK, ¿qué quiere decir? Que sí, que no, que haga, que no haga. Entonces, esa es una palabra que prohibida actualmente. O sea, después de esta catástrofe se aprenden muchas cosas, como de todas, y una de las cosas que se establece es el tema se busca un responsable. Bueno, finalmente la investigación termina en que la responsabilidad fue de KLM, porque eso era importante por el tema de los seguros, quién iba a pagar los seguros y todo eso. Entonces finalmente es KLM, pero normalmente cuando pasan estas cosas, entonces claro, el piloto ya están muertos, entonces ellos son los culpables, pero era una cadena o sea, ¿dónde empieza todo esto? Porque era una cadena de situaciones que conducen a esto. Pero a partir de ahí, el gran aprendizaje fue el establecer un lenguaje, la comunicación con la torre de control, que puede ser aquí, en cualquier país, es la misma, y tienen que seguir el mismo procedimiento. No puede haber ese tipo de respuestas ambiguas, ni nada que sea coloquial. Que se preste a la interpretación. Exacto. Por eso entonces se hacen estas repeticiones y ya está establecido que que tiene que cómo se pregunta, cómo se responde, tanto para el personal de las torres de control como para los quienes están manejando las comunicaciones en los aviones.
Y así es que recientemente, esto no tiene nada que ver, pero tuvimos un accidente que fue grave, pero pudo haber sido una catástrofe en Perú. ¿Te acuerdas? ¿Los leíste? Ah, sí, señor. Y aparentemente, y incluso acá fue entre un camión de bomberos y un avión, pero de nuevo es el tema de las comunicaciones. ¿Qué entendió cada uno? ¿O qué entendió el carro de bomberos? Entonces es crítico el tema de cómo se dice, digamos, no, en este espacio, en este campo, no es el lugar para charlas coloquiales. Así es, y para ser imprecisos hay que tener mucha claridad sobre lo que se permite hacer, sobre lo que la instrucción que se da, porque ya vemos en este caso pues las cientos de vidas que puede cobrar. Y lo más importante, profe Mario Vázquez, como usted nos menciona, son los aprendizajes, que de esto pues quedaron precisamente las reflexiones y la necesidad de dejar muy claro cómo vamos a dar la orden, la instrucción o la orientación para hacer cada acción que tiene lugar en un aeropuerto. Impresionante, empezando por lo que usted nos mencionaba, ese primer punto de, bueno, estos dos que estaban haciendo ahí. Y sobre todo en o sea, hubo una, como digo, te deja pensando por la cadena de circunstancias que se dieron, de que finalmente todo termina, digamos, recayendo en la comunicación, porque no había otra opción, no había instrumentos, no había radar, ahora existen radares, lo que se llaman radares de tierra. Aunque haya niebla, alguien en una pantalla está viendo dónde están los aviones. En ese momento no había forma de ver. Entonces, cuando todo queda en la comunicación, como podría ser, no sé, 2 barcos o 2 aviones en el medio de la noche, cuando no se pueden ver, no hay forma, no hay radar, no hay nada, y solo queda en la comunicación, es como cuando tú hablas con alguien y quieres ubicarte, bueno, ¿dónde estás? ¿Dónde nos vemos? Y si no eres claro, no nos vemos nunca. Así es, y quedamos en polos opuestos. Pero en este caso, la comunicación en esta dosis de ciencia ha sido efectiva porque se comprendió a cabalidad, profe Mario Vázquez, cómo fue esta situación que usted hoy nos comparte en esta dosis de ciencia. Vamos por el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, como dato curioso de esta dosis tan particular que conversábamos recién, vimos que un protagonista importante que lleva todo esto, además de las comunicaciones, en realidad fue causado por la falta de visibilidad. Y la falta de visibilidad fue por la presencia de la niebla. Y eso es un fenómeno atmosférico al que estamos acostumbrados, algunos, dependiendo de la geografía en la que vivamos. Aquí en el Oriente es algo a lo que estamos acostumbrados. En cierto momento del día, ¿cierto? A la mañana, temprano, nos acostumbramos. Hay ciertos sitios también, cuando nos transitamos, que decimos acá, si hay niebla, ahí seguro que hay niebla, en otros lados no. Entonces la niebla, que forma parte de un paisaje, digamos, cotidiano para todos, es interesante, digamos, ¿qué es la niebla en definitiva? La niebla es agua, ¿cierto? Es agua condensada, que no llega a tener, son gotitas de agua que no llegan a ser tan pesadas como para caer al piso y dejarnos mirar del otro lado. Toda esa parte romántica, porque también tiene un lado romántico la niebla, mientras no estés conduciendo. Un parámetro que está ligado con esto de la niebla, así como estamos acostumbrados a hablar, bueno, qué temperatura hace, cuál es la presión, y hablando de parámetros que son interesantes o que son importantes para que los pilotos lo sepan, o sea, cuando son las condiciones, que también es parte de la información que se le transmite desde las torres de control, por ejemplo, que es cuando un avión viene desde otro lugar y se acerca al destino, les informan, e inclusive lo mismo cuando está por despegar, les tienen que informar cuál es la dirección del viento, a qué velocidad está el viento, o sea, les cuentan todas las condiciones en ese momento, porque pueden ser importantes para el despegue. Suelen decirle un parámetro que es la temperatura de rocío. Y la temperatura de rocío está ligada a la señora Rocío. Además,
Perdón. Además de eso, está ligada a la posibilidad de que haya niebla o no. Digamos, es la temperatura en la cual se satura el aire de vapor de agua. Cuando se satura quiere decir ya estoy saturado, ya no me entra más agua y ya se va a caer el agua, se va a formar lo que te da una idea, el numerito ese, qué tan factible sea que haya niebla o no. Lo que pasa es que no depende, no es un punto que con la sola temperatura uno diga, sí hay niebla o no hay niebla, porque es la niebla, al ser, después de todo estamos hablando de una masa de aire, es decir, un volumen de un gas que tiene moléculas de agua adentro, que se encuentre como lluvia, como niebla, o sea, gotitas suspendidas o gotitas que caigan, lo que forma el rocío que tú verás cuando sales a la madrugada en tu jardín, las gotitas de agua que le llamamos el rocío, o cuando sales a hacer tus aeróbicos bien temprano y hace mucho frío y ves la escarcha que puedes ver, el hielo, sí, o la niebla, digamos, son todos parientes. Todos vienen del mismo lado, es agua que está en el ambiente, pero fíjate que la forma de reflejarse, digamos, de presentarse es diferente. Y porque depende de la temperatura, este es uno de los parámetros, la temperatura de rocío, a qué temperatura se va a dar esta saturación, pero depende de la presión atmosférica que haya en ese momento, como si fuera un gas, digamos, nosotros en el laboratorio estudiamos, bueno, a qué presiones tenemos el gas, a qué temperatura tenemos el gas y a qué temperatura está el ambiente también. Sí, por eso aparece la niebla por la mañana, ¿cierto? Porque está frío, hay una masa de aire fría y empieza a cambiar la temperatura, llega un momento que, bueno, así como aparece la niebla se va, ¿cierto? Es un cambio de temperatura. También eso nos afecta a nosotros, nuestro bienestar. Se habla de que hay un dato, no sé cómo verificarlo, que por ejemplo para sentirnos bien nosotros en el entorno, la temperatura del rocío debería estar entre 8 y 13 grados, cuando está en ese rango, a unos 20 grados a la sombra, o sea, está todo así, es donde nosotros físicamente nos sentimos bien. Pero cuando la temperatura del rocío es más alta, por ejemplo el doble, 21 grados, es cuando nos sentimos... Cuando vas a otras ciudades y te sentís todo pegajoso, porque está todo mojado, no es cómodo, salvo para los que viven ahí que están acostumbrados seguramente, pero para nosotros sentimos una sensación diferente, sentimos ese agobio, y esa medida del agobio, digamos, también lo podríamos tomar con esta temperatura de Rocío, que no es de Doña Rocío, sino que hace referencia al ambiente, ¿no? Profe, ¿y usted ha mirado si en estos recursos que traen los celulares de la temperatura, que le dicen a uno más o menos si llueve o no, si también hay datos de humedad, de viento, radar, mapas, en fin, aquí estoy mirando si esa está relacionada con la temperatura de rocío que usted nos menciona, o eso ya requiere unos... equipos más elaborados? Digamos, requieres otros, no sé si equipos más elaborados, pero sí otros, porque depende de otros parámetros. Es decir, no es, digamos, una cosa es tener un termómetro que te mide la temperatura y ya no necesitas más nada. En cambio acá es una temperatura que depende de cuál es la presión, entonces necesitas saber la presión y depende de varios. Y la presión a su vez depende de la altura a la que te encuentres, necesitas tener un altímetro, así que pienso que es no debe ser fácil tenerlo en un celular normal, pero sí existen equipos, sobre todo en los aeropuertos, que necesitan, o en cualquier sistema, no se me ocurre en qué caso, porque estamos hablando de esta parte de la niebla bonita para nosotros, en el ambiente, pero este tipo de cosas también se producen, por ejemplo, en una tubería, cuando tienes un gas comprimido, que no quieres que se forme hielo, cuando se expanda, entonces a nivel industrial también es importante conocer las condiciones de presión, o sea, tiene que ver en común que estamos hablando de unas masas de gas, de aire en este caso,
y que el aire, cualquier gas, digamos, sus características físico-químicas dependen de la presión y la temperatura, como hace muchísimos años se vio y se analizó. Bueno, en este caso, para los simples mortales, como doña Rocío, pues no es necesaria tanta sofisticación ni equipos para conocer. Aparte tú sabes cuando te sientes bien o te sientes agobiado, te sientes incómodo. Exactamente, y lo único que lo afecta a uno es cuando tiene su viaje o cuando pues surgen algunas emergencias que uno conoce también, pero ya en procesos muy especializados. Profe Mario Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ti.